Bienvenidos a Corazones Vulnerables. Yo soy Jennifer Mercado. Yo soy Paula Sotelo. Yo soy Nicole Ibarra. Chicas, ¿qué sigue? Estamos comenzando nuestra nueva serie Testimonios. Así que estén listas porque vamos a tener invitadas especiales que van a estar compartiendo de su testimonio, cómo Dios ha trabajado en sus vidas, en su matrimonio. Así que quédense y vean. Hoy queremos abrir un espacio especial para un tema que tal vez muchos evitamos, pero que forma parte de la vida, que es la despedida. Todos en algún momento experimentamos pérdidas que duelen, pero también podemos ver en esos procesos cómo Dios trabaja en medio de nuestro dolor y en medio de esos altibajos que podemos vivir en esta situación. Y para eso, comenzando esta serie, tenemos a una amiga muy especial para nosotras, que trae un testimonio que a todos nos puede tocar el corazón. Es un testimonio contado desde la humildad y desde la vulnerabilidad de su corazón. Hoy le damos la bienvenida a Natalia. bienvenida. Hola. Hola Nata, bienvenida. Te agradecemos de que estés aquí con nosotras, que hayas aceptado nuestra invitación y que estés dispuesta a tener un corazón vulnerable con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. Este tema, digamos, ha sido como muy guardado en mi corazón y qué bueno poder contar la experiencia que Dios hizo en mi vida, porque jamás estás preparado. No estás preparado para que de un día a otro te digan, ya esa persona no vuelve, y te quedas con muchas preguntas, ¿no? Me pasó a mí, me quedé con muchas, Tranquila. Me quedé con muchas, miraba al cielo y le decía a Dios, ¿por qué? Porque ella, si de alguna manera ella había sido como un impulso en mi vida, además los planes que teníamos en seguir adelante, nos hizo cada día más estar junticas y entre las dos poder desahogar muchas cosas de que teníamos en nuestro corazón. Entonces fue una experiencia tan linda durante el tiempo que Dios me permitió estar con ella, porque volvernos a reencontrar después de muchos años, sin saber una de la otra prácticamente, y sentarnos en una tarde a hablar, o en un viaje que tuvimos que hacer muy largo de 36 horas, y contarnos muchas cosas, me pasaba, no me pasaba, y en mi caso no es muy fácil abrir, digamos, a contar lo que estoy sintiendo y contarle todo a ella, y que ella también me contara sus cosas, fue algo muy muy lindo. Para contextualizar un poquito, cuando hablan de ella, ¿quién fue? Ella es mi prima, desde siempre ella fue alguien muy especial. Cuando estábamos juntas, es tanto así el amor y el aprecio que ella me enseñó a maquillarme, a muchas cosas que no sabía, y pues tuvimos un buen tiempo de cada uno por su lado, y volver a encontrarnos acá pues fue felicidad para las dos, porque conectamos muy bien, pudimos pues hablarnos de muchas cosas, y no te esperas que pase eso. No esperas.
Y fue un tema muy difícil para mí porque pues tuve que ser fuerte a la situación y no tuve el tiempo como para gritar, no lo hubo, pero Dios estuvo ahí conmigo acompañándome y hoy puedo decir que, que le agradezco a Dios porque sé que ella se fue conociéndolo de verdad, o sea, conociendo el perdón, conociendo el amor que Él tiene para nosotros. Em, y, y siento cada vez que miro al cielo o cada vez que lo recuerdo, como esa paz y esa tranquilidad de una que llega aquí y como que te ríes, porque ella era muy chistosa, me hacía reír mucho. Entonces, em, como que me da esa paz y esa tranquilidad y como que ya miro y sé que ella se está riendo y le doy gracias a Dios por eso, porque ella se fue tranquila, se fue en paz y sé que se fue conociendo a ese amor verdadero que Cristo nos da a nosotros cuando en algún momento tocamos fondo. Y eso me llena cada día de felicidad, que ella esté allá, que está junto a Él, que está tranquila, que está feliz, porque quizás a veces uno, o en mi punto, me hice muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué? Si le faltaba, si estaba a punto de dar su primer paso a una nueva vida junto a sus hijos. Y a veces es difícil y aún me cuesta entender. Mm, ¿Sentiste que en algún momento de ese proceso del duelo perdiste la fe o sentiste como que estabas enojada con Dios cuando te hacías esas preguntas como de por qué a ella? Sí, sí, estuve enojada. Me enojé mucho con él porque es como cuando te arrebatan algo así. Y para mí fue eso, significó que me arrebataron algo. Mm, Y le decía a Dios no. Y cuando ya pasó todo el proceso, ahí caes en cuenta que tienes que liberar muchas cosas. El enojo, la tristeza. mm, y, y caí en no hacer nada. mm, en no levantarme de la cama. En muchas cosas que digamos que no podía expresar por por cómo todo sucedió. Y recuerdo que eh, vino el sueño a mí y, y en ese sueño, no sé cómo sean los sueños, ¿no? Pero ok, ella vino en ese sueño y con su sonrisa yo la vi ese día y le pregunté en el sueño em, y le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te tenías que ir tan pronto? Y ella me hacía con su cara. Pero en ese mismo sueño yo sentí la paz y la tranquilidad que ella tenía, que se veía tranquila. Y desde ahí como que entendí que necesitaba eso para ella, su felicidad, su tranquilidad y estar con Dios. Ha pasado muy poco tiempo, aún cuesta. Eso fue en septiembre. Aún cuesta como asimilarlo, pero en ese tiempo que yo tenía que guardarme para mí o ese espacio, estar sola, toqué fondo en el sentido de que no me levantaba, no tenía ánimo, no quería nada, quería estar acostada. Y salía a un parque cerca, a, a donde vivía, y allá me sentaba bajo un árbol a decirle a Dios, oye Dios, por qué te la llevas? O eso era como ese enojo que tenía, pero Dios nos hace muy vulnerables a veces.
te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú obtuviste una respuesta de Dios el por qué Él lo hizo? Quizás sí, quizás después de tanto tiempo, em, observé muchas cosas alrededor y me di cuenta que algún día esa paz que ella decía, voy a estar tranquila, voy a tener paz, la otra semana hacer algo nuevo, era esa paz que ella necesitaba, esa tranquilidad. Y lo comprendí así, porque ella siempre, antes de su partida, me decía, la otra semana mi vida me cambia, nena. Voy a estar feliz, voy a estar alegre y a estar en paz, pero me va a cambiar mi vida. Nunca comprendí, o sea, nunca esperé que ese cambio fuera que ella ya no estuviera. Y me refugié más en Dios. En medio de mi enojo vino Él y me refugié más como en Él. Y un día que fui a donde me gustaba sentarme a expresar porque no lo podía hacer en la casa, lloré muchísimo ese día. Y, y creo que en el llorar, no sé, apareció una señora, no sé, y esa señora se sentó a mi lado en el parque y hablamos y ella me decía que a veces habían muchas pérdidas que dolían, pero que nos refugiáramos en ese amor que Dios tiene para nosotros. Y me refugio cada día en ese amor y en esa paz que siento de que ella esté con Él y que en algún momento me voy a reunir con ella. Y de lo que ella sembró en mi corazón. Y le doy gracias ahora a Dios por el tiempo que estuvimos las dos, por el tiempo que estuve yo para escucharla, por el tiempo que quizás la invité a la iglesia, que le hablé a Dios. Somos seres humanos y no somos perfectos, ¿verdad? Todos cometemos errores y yo no soy perfecta. Estoy aprendiendo de muchas cosas que Dios cada día nos pone en la vida. Pero Él quería enseñarle ese fuego que uno tiene, ese amor que hace que cuando hayan tormentas tú digas, me calmo porque hay alguien que me está cubriendo como en sus brazos, en sus alas, y eso era lo que yo quería que ella sintiera, que estuviera tranquila porque había alguien que estaba arropándola a ella y a sus hijitos. Y me quedé con eso en mi corazón y vino también como esa luz de mirar al cielo y decir, ya no más, no puedes estar acá. Ella no le hubiese gustado que yo estuviera así, al contrario, que estuvieras sonriente y que la vida sigue. Pero qué palabra tan difícil, porque ella me decía, la vida sigue, si en algún momento alguien pierde a alguien, la vida sigue, esa persona se va, ¿y tú qué vas a hacer? ¿La vas a llorar siempre? La vida sigue. Y a veces es difícil y me cuesta. Yo te admiro mucho porque en ese proceso uno tiene dos opciones. O atascarse y dejarse llevar mucho por las emociones. No desvaloro que no sea una pérdida dolorosa, porque yo también lo he pasado, pero es como, si no estás aferrada de Dios, te puedes estancar. Y te puedes quedar en el dolor, y te puedes quedar en el enojo, y te puedes quedar en la frustración, en la depresión. Mas, sin embargo, admiro porque tú decidiste el poder mirar a Dios y de una u otra manera Dios te ha ido ayudando a poder superar eso porque, o sea, estamos hablando que no tiene mucho tiempo, son meses y no es fácil estar sentada aquí platicándolo, también yo entiendo, pero cómo es que Dios ha ido trabajando en tu vida y cómo es que Él te ha ido hacer ver las cosas de una manera diferente, ¿no? En cambiar ese dolor por el gozo de saber que ella está con el Señor. Y eso es bonito, es importante,
porque a veces muchas personas, incluso personas que conocen de Dios, se apartan de los caminos de Dios y dicen, Señor, ¿sabes qué? Fuiste muy injusto, estoy muy enojada contigo por lo que hiciste y yo me retiro hasta aquí, ¿no? Entonces, pero ese no es, va mucho más allá, ¿no? Porque en sí lo que Dios tiene es un propósito. Siempre los propósitos de Dios son perfectos, aunque en el momento no lo entendamos. Y es difícil caer, o sea, tener los pies aquí y como decir, ok, ya no están. Pero como tú dices, la vida sigue y más cuando sabemos que Dios está a nuestro lado, eh, podemos sobrellevarla con el bien, ¿no? Y yo te admiro que puedas compartir eso. Y también te quiero preguntar, ¿cómo ha sido, o sea, cambiando un poquito, cómo es que antes de que todo eso pasara, cómo era tu relación con Dios? Antes de que eso pasara, veníamos em, como en fuerza, como en que Dios ha tocado mi corazón y he sido muy vulnerable porque ya conocerlo a Él fue de una manera distinta cuando llegó a mi vida, porque es cuando como que algo te has hecho y luego se te devuelve y para mí fue eso, estar en Dios y estar con Él en medio de muchas cosas que le pasan a uno en la vida, de tormentas, pero hubo mucho tiempo que también cuando fui mamá tuve que sentarme de rodillas y decirle, oye, o sea, no estoy preparada, que, o sea, como que viene ese enojo y esas preguntas, pero a medida que mi hijo va creciendo, Dios me va dando esas respuestas. Eh, y conocer de él de la manera que llegó a mi vida ha sido la experiencia más linda y yo creo que es como cuando quieres escalar en algo y seguirlo mirando y mirando, conociendo y para mí fue eso. Para mí fue estar así con Dios y, y estar pegadito porque yo digo, cualquiera que sea la tormenta que tenga uno en su vida, siempre va a haber paz y tranquilidad. Y hoy yo lo digo que Dios a uno lo ajusta, que Dios a uno lo sienta y te dice, oye, acá estoy para ti, ¿qué necesitas? De esa manera yo digo que puede decirle a ella, Dios está para ti y tienes que mirarlo de la manera de amor, tienes que acercarte a Él como eres y digamos, eso me hace sentir ahora llena de amor cuando miro al cielo porque le pude decir a ella, mira a Dios cómo te ama y Dios te está preparando para algo más grande en tu vida, porque te lo mereces, porque es una mujer muy trabajadora, inteligente. eh, Siempre ella era por un lado, si no se podía por este, entonces vámonos por este. Entonces yo siempre la admiré y se lo dije muchas veces, te admiré siempre y la admiraré siempre por esa valentía y por esa fuerza. Y creo que ese toquecito de que Dios vino eh, haciendo en mi vida, puede mostrárselo a ella y puede ver cómo, cómo ella se rindió a los pies del Señor, aunque ella obviamente siempre eh, ha sido muy de Dios, ¿no? Pero me impactaba en su proceso que estaba pasando, cómo ella poco a poco fue sanando y perdonando muchas cosas que estaba pasando por su vida y que ella solo abría su corazón para decirme no sé qué hacer y yo, está Dios contigo, órale, a rodillas, siéntate y dile cómo estás, porque sí, es verdad, a veces necesitamos ser vulnerables ante Dios y Como dice Nicole, es admirable que estés hoy aquí compartiendo ese testimonio. Creo que una pérdida tal vez nunca la superas, aprendes vivir con a él. vivir con eso. Y yo te escucho hablar y tú fuiste, me atrevo a decir, una guía para ella en cuanto a lo espiritual.
Siempre fuiste una guía de acercarla, de ora, de busca a Dios, de Él es la respuesta. Y quiero preguntarte, ¿tú qué sientes que Dios, aunque es un momento difícil, aunque es algo que tal vez muchos no queremos vivir, pero vamos a vivir, ¿tú qué sientes que Dios te enseñó por medio de esa pérdida? Aunque no es la manera más bonita de aprender, pero ¿qué crees que Dios esté trabajando en ti a través de esa pérdida? Yo creo que a veces hay que soltar. Y tuve que soltar y soltar. Cuesta, cuesta mucho. Aún es difícil. eh, Como asimilar que ya no va a estar. Pero Dios a través de esto me enseñó a soltar y a confiar en, en que los planes que Él tiene son más lindos de los que uno puede a veces planear o soñar o sentarse y escribir en un libro. Em, Porque pues teníamos planes, las dos a futuro, y se estaban realizando. Y todos estaban caminando muchas cosas para las dos. Y a través de ella aprendí también que nunca uno está solo. Siempre habrá personas correctas en tu vida que se sentarán a tu lado para darte un consejo, para abrazarte, para que puedas abrir tu corazón y contar tus experiencias o contar tus cosas, porque a veces nos cuesta contar nuestros procesos, y creo que con ella pude abrir mi corazón así y contarle quizás muchas cosas que uno guarda y que a nadie más se las cuenta. Pero Dios viene orando en mí mucho y oro mucho, y porque aún cuesta. Hay cosas que cuestan en contar algo, en escribir, en una canción, en una salida, o, o te llevas el último recuerdo, o te quedas con el último abrazo. Pero soltar cuesta, pero entregarle eso a Dios es como lo más bonito que me ha tocado a mí vivir en mi vida, porque nunca imaginas o nunca me imaginé pasar por este instante, y aunque estoy aquí contando esto, aún me cuesta, aún la extraño, aún la pienso en la mañana, aún la pienso en la noche, y aún me siento y le cuento mis cosas, me siento y miro, perdón. No es fácil, no es fácil. Es muy curioso lo que has dicho y es muy cierto. Lo más difícil de todo este proceso de una pérdida es soltar a la persona. No, y no porque la vayas a olvidar, porque no lo vas a hacer, nunca vas a hacerlo, porque es una persona que marcó mucho en tu vida. Pero sí, el soltar es algo que necesita tiempo, es algo que necesita mucho valor, y es algo que de una u otra manera Dios también nos manda a poder hacerlo, ¿no? Es como que está bien, tómate tu tiempo, lleva, digamos, nosotros decimos lleva tu luto, y cuando estés lista, como has ido viendo que Dios ha ido trabajando en ti, Dios te ha ido sosteniendo, es cuando tú estés lista, entrégalo. Pero no te quedes
con eso igual Dios ha ido y sé que tienes un gozo cuando puedes hablar de ella, muy aparte del dolor, porque obvio es reciente, ¿no? A mí se me hace bonito eso que en tu dolor puedes hablar tan bonito, hables de paz, hables de felicidad, al pensar en ella, al tener esos recuerdos, porque como dices, o sea, tienes el dolor, pero no sé, a mí me tocó el corazón que digas tan cosas tan bonitas y lo hables de felicidad y que te llene de paz y que sientas que ya esté llena de paz, porque es algo que en momentos de dolor a veces las emociones ganan y no estás pensando en eso. Entonces yo veo, a mí me da alegría que puedas ver esas cosas bonitas entre todo eso, y te veo valiente, te veo fuerte, porque sí es, o sea, sí se ve el dolor, pero entre ese dolor también se ve la paz y la felicidad y a Dios, pues, porque Dios es amor. Y se ve eso en ti, que lo sientes y que aunque sea doloroso, es algo que te empuja a moverte adelante, que te sigues acercando a Dios, y pues se siente bonito tenerte aquí, que nos compartas eso y que podamos escucharte decir esas palabras, porque pues a mí personalmente me conmueve que pueda conocerte y que pueda conocer tu corazón así, y es algo bonito, y por eso, o sea, ¿Hay algo que te gustaría compartir, o sea, dejar un mensaje a las personas que nos están viendo de acuerdo a tu experiencia? Algo, tal vez, no sabemos, alguien nos está escuchando que está en tu misma posición, está en tu misma etapa. Quizás soltar cueste, pero Dios tiene propósitos muy grandes para nuestras vidas y no los conocemos. Pero el tiempo nos enseña ese amor tan bonito que Dios tiene para nosotros en medio de lo que perdemos, y que tenemos que renacer de eso, de quedarnos con lo más precioso que nos pueden dejar esas personas. En mi caso me quedó su valentía, su perseverancia, como el abrigo, porque yo sentía que ella tenía unas alas gigantes para uno ir a donde ella y decir qué pasa o qué sigue. Creo que lo más lindo que podemos hacer desde nuestro corazón es que en medio de ese no y de esas preguntas busquemos a Dios. Lo busquemos mucho sin soltarnos, y si hay enojo, si hay rabia, porque sí hay muchas preguntas, pero yo sé que Él nos las va a responder poco a poco. Y a mí me las respondió Él, y también todas las palabras que quizás ella me dejó a mí, y su alegría en todo eso, y me quedé con eso, y le doy gracias a Dios por estar ahora en mi vida, por vivir conmigo este proceso, y, y para ella que no pasa un solo día que no extrañes a esa persona, y para mí la extraño, pero solo sé que estaba muy tranquila, que está en paz, que está sonriente al lado de nuestro Padre. Y me quedo con eso en mi corazón, aunque cueste, pero siempre que la pienso, o viene esa tranquilidad y esa alegría a mí, porque sé que ella también está en esa alegría y en ese gozo. Gracias, Nata. Algo bonito que dijiste, sí, es que es muy cierto, es que das gracias a Dios, ¿no? Y la Biblia dice que a pesar de todas las cosas, de todas las circunstancias que vamos a estar pasando, demos gracias a Dios, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces en ese momento
de dolor es súper difícil hacerlo. Súper difícil decirle gracias, Señor. Y te queda como que gracias por qué, ¿no? Pero gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste compartir con esa persona. Gracias por las anécdotas, las risas y gracias porque te pudiste tomar esos momentos con ella. Entonces, a veces es un poquito bueno como cambiarle, ¿no? En el medio del dolor, buscarle el lado bueno que dejó esa persona, ¿no? Entonces, sí, decirle gracias, Señor, porque yo no entiendo lo que pasó, lo que hiciste. Bueno, no lo hizo él, o sea, pero por qué pasó todo eso? Yo Pero- tengo uno, sí, aparte puedo compartir también lo que dices, que yo creo que Dios consuela y entre ti hagamos también consuelo. Y es algo bonito que me recuerda. Si está bien, si Sí, es, sí. es el de Dios de toda consolación. Y el 2 de Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces es bonito que podamos en ti ver eso, que tus experiencias puedan ayudar a lo mejor a alguien en estos momentos. Y eso me vino a mente porque yo no sé mucho así como de recordar o memorizar, pero es algo que, no sé, me vino a mente y dije, en ti veo ese versículo, o sea, en ti veo que en tu historia, en tu dolor, en tu paz, en tu felicidad, tú estás siendo consuelo. Y es así como Dios transmite el consuelo a ti y tú transmites a todos también ese consuelo. Y se me hizo bonito. Gracias. Gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias, Nata, una vez Gracias, más. Nata. Un abrazo a la bebé. Por haber venido. Sabemos que la pérdida nunca es fácil, pero tenemos algo que nos da esperanza y es que tenemos un consolador, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios para sostenernos en ese momento. Y sí, te animamos a que tomes este testimonio y si estás pasando por esto, abras tu corazón, busques apoyo y como lo dijo Nata, que no, por más enojo, no nos apartemos de Dios, que como lo dice su palabra, en nuestra debilidad Él se fortalece. Entonces, sigamos agarrados de Él y gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse, seguirnos, compartir y nos vemos, darle like y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Ay, corazoncito, Nata. Besito.